Desde tiempos remotos, se ha venido reportando la presencia de un extraño objeto de origen extraterrestre que orbita la Tierra y que parecería estar observándonos desde el espacio. Este extraño visitante ha sido denominado como el Caballero Negro, un dispositivo artificial inteligente que tendría la misión de monitorear las actividades del ser humano y que al parecer también ha emitido señales en un intento de comunicación por parte de inteligencias ajenas a nuestro mundo. Todo comenzó en el año de 1899, cuando el célebre ingeniero e inventor Nikola Tesla anunció que había logrado captar señales de radio provenientes de otros mundos. Tesla había estado probando un receptor de radio de larga distancia llamado Teslacopio, con el que planeaba construir un sistema de comunicación que podría utilizarse cuando el hombre llegara a otros planetas. El receptor con bobina de Tesla que usaba en los experimentos captó varias señales repetitivas que eran muy diferentes a las que provenían de tormentas o del ruido terrestre. Tesla estaba familiarizado con las posibles interferencias que podía recibir del Sol, de la Luna o de Venus como para descartarlas. Como en la Tierra no había otro emisor de radio con la misma potencia, Tesla concluyó que la señal tenía que ser de origen extraterrestre. 2 años después, el 19 de febrero de 1901, en la revista Collier's Weekly, Nikola Tesla publicó el resultado de sus indagatorias bajo el título de Talking with Planets, o Hablando con los planetas. Sin proponérselo, Tesla dio los primeros indicios de la existencia del mítico Caballero Negro. Años más tarde, el 14 de mayo de 1954, 2 periódicos norteamericanos, el St. Louis Post-Dispatch y el San Francisco Examiner, publicaron de manera simultánea artículos en los que señalaban la existencia de 1 o 2 satélites de origen desconocido que orbitaban la Tierra. La noticia causó gran revuelo, ya que hasta ese momento no se tenía conocimiento de ningún satélite de origen terrestre que hubiese sido lanzado al espacio. Oficialmente fueron los soviéticos 3 años más tarde los encargados de lanzar el Sputnik el 4 de octubre de 1957, el primer satélite artificial construido por el hombre. El o los satélites reportados años atrás por los diarios señalaban como fuente de esta información al mayor Donald Edward Keyhoe, quien está considerado como un personaje legendario y pionero de la investigación OVNI a nivel mundial. En pleno desarrollo de la Guerra Fría, norteamericanos y soviéticos dirigían con regularidad satélites a diferentes objetivos en territorio enemigo, con la finalidad de espiar las actividades bélicas que pudieran representar un peligro inminente para cualquiera de las dos naciones, por lo que en Estados Unidos se desarrolló el proyecto Red Space Fence, que tenía el objetivo de detectar satélites espías rusos. Sin embargo, en 1960, la detección de un objeto que no parecía de origen soviético puso en alerta a los militares de los Estados Unidos, ya que este no parecía poseer las características de otros con los que ya estaban familiarizados. La noticia se filtró a la revista Time, que incluso dedicó la portada a este inquietante reporte. No obstante, se vieron orillados a publicar un desmentido más tarde, negando los detalles del artículo. Fue el astronauta Gordon Cooper quien el 15 de mayo de 1963 reportó durante su viaje en la nave Faith 7 del proyecto Mercury la presencia de un artefacto muy extraño que emitía una luz muy intensa delante de su cápsula. Se dice incluso que una estación de radar en Mokia, Australia, captó un eco proveniente del inesperado visitante. La NASA trató de desmentir el hecho señalando que la luz vista por el astronauta fue una alucinación producto de la larga estancia en órbita y el exceso de dióxido de carbono. Sin embargo, el teniente coronel Gordon Cooper fue uno de los hombres más abiertos y claros en tratar el tema de los ovnis, y así fue hasta su muerte en el año 2004. En el año 2007, el astronauta Edwin Eugene Aldrin Jr., mejor conocido como Buzz Aldrin, el segundo ser humano en pisar la superficie lunar, asombró al mundo al declarar que durante las maniobras de aproximación del Apolo 11 a la Luna fueron sorprendidos por la presencia de un objeto que misteriosamente parecía seguirles. ¿Se habrá tratado del Caballero Negro? Juzgue usted de viva voz de este héroe de la carrera espacial, que más adelante analizaremos las evidencias que revelarían la existencia del Caballero Negro.
Hay dos pruebas que me parecen fundamentales para considerar real la existencia del Caballero Negro. Una son las fotografías que tomó el Endeavour en 1998, muy claras. La otra es que en el 2006 la STS-115, no sé si usted lo recuerde, no pudo bajar, tuvo que prolongar 24 horas su descenso a la Tierra porque había un objeto ahí que nadie sabe qué era, que le impedía el regreso. Fascinante. Estas son las conclusiones a la investigación. El Caballero Negro. Fue en el transcurso del año de 1998 cuando por primera vez se presume que se obtuvieron las primeras imágenes claras del satélite extraterrestre denominado como Caballero Negro. Se trata de las fotografías que usted observa en su pantalla y que fueron obtenidas desde el transbordador espacial Endeavour. Por su forma y características, ha llevado a una enorme cantidad de investigadores alrededor del mundo a concluir que se trata del mítico dispositivo que monitorea desde hace muchos años las actividades del ser humano y que a su vez, en ciertos periodos de tiempo, emite señales con la finalidad de establecer comunicación con los habitantes de la Tierra, y que posiblemente estas fueron las que captó Nikola Tesla y las reportadas por la revista Time. Después de la divulgación de estas imágenes, desde el año de 1998 y hasta el día de hoy, se ha desarrollado un acalorado debate en torno al objeto registrado por la misión STS-88. Los escépticos descartan toda probabilidad de que se trate de un objeto de origen extraterrestre, al señalar que se trata de una manta térmica, que, como quedó documentado en las grabaciones, fue perdida por dos de los astronautas que realizaban actividades extravehiculares. Es decir, que mientras trabajaban en el exterior de la estación espacial, accidentalmente perdieron la señalada manta térmica. Sin embargo, no son pocos los investigadores que apuntan a que este fue un magnífico pretexto para cubrir la verdad en torno al misterioso visitante. Se alega que el color del objeto es oscuro y es en este punto donde toma el sobrenombre de Caballero Negro. Como observamos, este no refleja la luz del sol como debería hacerlo una manta térmica de color blanco. Análisis practicados a las fotografías han descubierto la verdadera forma del Caballero Negro y revelan ampliamente la posibilidad de que esté conformado por una estructura metálica. La misión STS-88 de los transbordadores espaciales no fue la única que ha reportado encuentros con el misterioso Caballero Negro. La misión STS-115 del transbordador Atlantis en el año 2006 fue una de las que más ovnis ha reportado, y al igual que ocurrió en días recientes, también fueron transmitidos en vivo. El hecho que más inquietó a los astronautas de esta misión y al personal del centro de control en Houston fue el objeto que no permitió el regreso a la Tierra del Atlantis el día 20 de septiembre de ese año 2006. Las cámaras del transbordador detectaron un misterioso objeto que flotaba por abajo, que estaba siguiéndolos, por lo que se decidió retrasar el aterrizaje 24 horas. Una vez en tierra, durante la conferencia de prensa ocurrió un evento muy peculiar. La astronauta Heidi Marie Stephanie Sheen Piper, durante su intervención, sufrió un desmayo justo en el momento en el que comenzaba a relatar el encuentro que sostuvo con un extraño objeto en el espacio. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like La astronauta se recuperó e intentó retomar el micrófono para continuar con su relato. Sin embargo, nuevamente estuvo a punto de desvanecerse, por lo que fue retirada del lugar. De acuerdo a los especialistas, el desmayo de la astronauta fue producto del llamado estrés postraumático, que es el resultado del recuerdo de un evento extraordinario que causa un fuerte temor. Si usted aún tiene dudas en cuanto a la posibilidad de que exista una presencia no humana en el espacio y esta ha acompañado a las misiones espaciales, escuche con mucha atención la siguiente grabación. Fue obtenida durante el desarrollo de la misión STS-33 del transbordador Discovery el 24 de marzo de 1989.
El doctor James Buckley, única persona con carácter civil de la tripulación, cometió una imprudencia que reveló la presencia de una nave que seguía muy de cerca al transbordador. El Dr. Buckley estaba en contacto con el centro de control de Houston y olvidó o no fue informado de que su conversación se estaba transmitiendo en vivo a la estación de radio WA3AN de Greenland en Maryland, cuando habló abiertamente de la presencia de la nave extraterrestre. ¿Se habrá tratado del Caballero Negro? Juzgue usted. El investigador Martin Stubbs, quien fuera propietario de una televisora de paga en Vancouver, Canadá, pudo interceptar en diversas ocasiones las transmisiones secretas de la NASA. Una de las grabaciones que podría revelar un encuentro con el Caballero Negro ocurrió cuando descubrió la conversación de dos astronautas que realizaban trabajos de mantenimiento fuera de la Estación Espacial Internacional. En dicha comunicación, ambos describen la presencia de un extraño objeto que se encontraba muy cerca de su posición. Una de las más recientes evidencias que podrían identificar al Caballero Negro en el espacio fue reportada el 20 de octubre del año 2016 desde la Estación Espacial Internacional, que captó la presencia de un extraño artefacto de forma muy peculiar que se acercó desafiante a la nave de origen terrestre. Este evento estaba siendo transmitido en vivo, y como suele suceder en casos como estos, en donde las cámaras de la estación espacial, así como las de los transbordadores, se encuentran con ovnis, la NASA decidió interrumpir la señal. Repentinamente, quienes observaban este fenómeno en tierra se percataron de cómo la pantalla se teñía de color azul, clara señal de que la transmisión fue censurada. Sin embargo, el video con el que se cuenta arrojó suficiente información para analizar a detalle las características del objeto volador no identificado, el cual presenta una estructura compleja compuesta por protuberancias prolongadas con peculiares dobleces en las puntas. ¿Podría ser este el mítico Caballero Negro? El más reciente avistamiento de un objeto inteligente de origen desconocido captado por las cámaras de la Estación Espacial Internacional, así como el recorrido histórico que hemos realizado en este reporte especial, apuntan seriamente a la posibilidad de confirmar la existencia del misterioso Caballero Negro, el cual en su análisis y entendimiento podría llevarnos a encontrar las claves para un eventual contacto con seres provenientes de otros mundos.